Yo creo que se puede observar la pantalla, ¿no? Si no se observa, igual me interrumpen y me avisan. Y si tienen alguna duda que no están entendiendo igual, me interrumpen y me avisan, no pasa nada, ¿ok? La parte 3 del sistema digestivo, vamos a enfocarnos específicamente en las glándulas anexas principales, lo que es el hígado, el páncreas, la vesícula biliar. Estas tres glándulas no son recorrido del tubo digestivo, pero en cierto punto se conectan. A ver, vamos a aceptar, porque si empezamos y después me voy a olvidar de aceptar a las personas. Ya. Como les decía, entonces estas dos glándulas son anexas, es decir, sus contenidos. A ver, ¿saben qué? Vamos a dar 5 minutos más de tolerancia, porque son hartos los que están queriendo entrar y, y van a caer como gotitas. Ya, 5 minutitos hasta las 10 y ya no acepto a nadie más. Para los que recién entraron, vamos a hablar de la parte del digestivo 3, ¿ya? No es muy complicado esta parte. Lo que se enfoca, o el estudio que enfoca esta parte, es el estudio de las glándulas anexas principales del tubo digestivo. Ahí tenemos el hígado, tenemos el páncreas, tenemos la vesícula biliar, pero estas tres glándulas van a secretar sustancias, por ende, por eso son glándulas, ¿no? Y van a secretar sustancias que van a ir al tubo digestivo y van a apoyar la función principal del sistema digestivo, que es la digestión, ¿no? Entonces, estas tres glándulas las vamos a estudiar por separado. Si bien la vesícula biliar no es como tal una glándula, más que todo sería como un órgano de apoyo al hígado, vamos a estudiar igualmente, lo más importante, histológicamente, ¿no? Anatómicamente se saben ya las características de estos órganos, ¿no? Sabemos que el hígado es el órgano más voluminoso, hipocondrio derecho, más o menos epigastrio. En la cara inferior se encuentra adosada la vesícula biliar, el páncreas tiene cabeza, cuerpo, cola, es retroperitoneal, etcétera, ¿no? Esos son criterios anatómicos que ustedes se lo saben. Estas dos glándulas anexas principales, el páncreas, el hígado y su glándula de apoyo, que es la vesícula, van a secretar sustancias que van a ir a confluir en la segunda porción del duodeno, ¿no? Por acá, mm, por acá está el estómago, o por acá tiene conexión con el estómago, ¿no? Y aquí está el píloro, el esfínter pilórico, por detrás, ¿no? Entonces, unión, o estas uniones que tienen el hígado y la vena cava inferior, van a ser a través de venas, que son las venas suprahepáticas, ¿no? Que no se las puede ver, están internamente acá. Esas venas suprahepáticas van a drenar todas en la vena cava inferior, y de la vena cava inferior va a volver a la circulación mayor, terminando en la aurícula derecha, ¿ok? Otra cosa interesante que tenemos a nivel del hígado, anatómicamente hablando, tenemos en la parte anterior, en su parte anterior, tenemos la vesícula, ¿no? La vesícula biliar. La vesícula biliar es como un almacén de bilis, ¿no? Y, de ser necesario, hay unos conductos que no se los ve, ¿no? Hay unos conductos microscópicos de acá, algunos que van así directamente, es decir, del hígado a la vesícula, a través de esta unión que tienen, y se llaman los conductos de Luschka. ¿No? Uy, los conductos de Luschka, ¿no? Va a drenar cierta parte de bilis. No en todas las personas están estos conductos, eso es importante hablarlo, pero en el caso de que sí exista, la bilis muchas veces va a drenar directamente del hígado hacia la cavidad de la vesícula biliar, ¿ok? Listo. Eh, bueno, eso es anatómico, ¿no? Si nosotros nos vamos a la parte histológica, que es la que más nos interesa,
vamos a ver que si nosotros agarramos un segmento hepático, cualquiera, no nos interesa cuál, y lo observamos a vista microscópica, vamos a ver unas estructuras importantísimas. Y fíjense acá, estas estructuras histológicas tienen una forma geométrica, interesantemente geométrica, ¿no? Muchos pueden decir que se parecen a pequeños hexágonos, y sí, en algunos de los casos parecen hexágonos. Otros pueden decir que tienen otra forma, ¿no? Como pentágonos, etcétera, ¿no? Pero lo que a mí me resalta del estudio histológico es que el hígado está estructurado histológicamente en estructuras bastante poligonales, ¿no? Fíjense que tienen sus tres dimensiones, tiene su anchura, su alto y su volumen, ¿no? Entonces no son polígonos planos, no son figuras planas, sino son polígonos reales, ¿no? A esta estructura, a toda esta estructura poligonal con sus lados poliédrica, se le conoce como un lobulillo hepático. Quiere decir que el hígado, el tejido del hígado, el parénquima del hígado está formado por miles de lobulillos hepáticos. Por eso se considera que el lobulillo hepático es la unidad, es decir, uno de estos o miles de estos van a formar el hígado. Es la unidad anatómica y funcional del hígado, ¿sí? Todas las funciones que tiene el hígado, más que todo la funcionalidad que tiene el hígado está debido a esta organización que tiene, organización en un lobulillo hepático, ¿ok? ¿Qué les resalta a la vista del lobulillo hepático? Si ustedes se fijan, como les decía, estos son estructuras geométricas, pongámosle que es un hexágono, una estructura geométrica, estas figuras tienen vértices, ¿no? ¿Saben qué son los vértices? Si yo tengo, por ejemplo, acá un cuadrado, si me dicen cuáles son los vértices, las esquinas, ¿no? Si yo tengo un triángulo, ¿cuáles son los vértices? Las esquinas, ¿no? Donde se forman los ángulos. Ok, ¿eso qué me interesa a mí? El lobulillo hepático en sus vértices van a tener una estructura importante que son las triadas portales, ¿sí? Acá lo marca el gráfico. Es decir, en cada ángulo, en cada vértice de un lobulillo hepático, yo pillo histológicamente una triada portal. ¿Y la tríada portal qué es? O, digamos, ¿para qué me sirve saber eso? La tríada portal es un conjunto de tres estructuras. Y aquí lo pueden ver a simple vista. Hay una vena, una arteria y un conducto biliar. ¿Sí? Tres estructuras importantísimas, que ahorita lo vamos a aplicar de mejor forma, aquí se ve mejor, ¿no? Arteria, vena y conductillo biliar. Fíjense que entonces la estructuración histológica del hígado es importante, ¿no? Es una forma poliédrica, más o menos hexagonal, en los vértices pillamos triadas portales, y si ustedes se fijan, estas venas van a tener este recorrido, o sea, fíjense que se abren las venas, y van en el centro del lobulillo hepático, tenemos una vena principal, ¿no? Que es la vena central, o vena hepática terminal, o vénula, perdón, vénula hepática terminal. Fíjense que todos los lobulillos clásicos o hepáticos tienen su vénula terminal central, ¿ok? Entonces, la sangre que va a entrar al hígado va a venir al nivel de las triadas portales, y de las triadas portales va a ir en sentido de la vena central, ¿ok? Entonces, no se olviden, estructuración histológica. Es fácil de reconocer una placa de hígado, no tiene nada del otro mundo. Y aquí lo podemos ver. Fíjense, en estas imágenes vemos eh, dos imágenes de hígado. Lo mismo que les decía, vámonos a la imagen de la izquierda. Yo puedo ver estructuras geométricas o poligonales. Fíjense, aquí hay uno, ¿sí? Ahora, en cada vértice de esta estructura poligonal, aquí hay un vértice, aquí hay otro vértice, aquí hay otro vértice, aquí hay otro vértice, aquí hay otro vértice. Fíjense, aunque esto no es vértice, igual aquí hay otra estructura, ¿no? Fíjense que esta estructura del lobulillo, ¿qué sería esto? El lobulillo clásico, ¿no? Lo mismo que estamos viendo hace rato. Toda esa estructura es el lobulillo clásico, lo mismo de acá, ¿sí? Este lobulillo clásico en sus vértices va a tener la triada portal, ¿sí? Pero histológicamente hablando, no, a este sector no se le conoce como triada portal, se le conoce como espacio portal, ¿sí? No van a confundir, se le conoce como el espacio portal. En el espacio portal
va a estar la tríada portal, ¿ok? Y fíjense que en este lobulillo clásico también vemos la vena central. Siempre la vena central está en el centro, ¿no? Valga la redundancia, la vénula central, ¿ok? En la imagen de la izquierda, de la derecha, perdón, vemos lo mismo. Vemos estructuras poligonales cuyos vértices hay presencia de espacios portales con su tríada portal y en el centro hay una vénula central, ¿ok? Pero quiero que veamos esta estructuración. Si ustedes se dan cuenta cómo van las células, no sé si lo pueden observar. Ven el cursor, ¿no? Fíjense que las células van en filitas. Aquí hay células con sus núcleos. ¿Se ve, no? Van en filitas como si estuvieran buscando todas la vena central, ¿sí? Entonces, se nota, ¿no? O no se nota. Todas las células van en cordones o en filas y todas están apuntando hacia la vena central. Todas las células. Estas células que estamos viendo acá, ¿sí? O lo mismo acá, aunque acá no se ve tan bien, ¿no? Acá se ve mejor. Todas estas células que estamos viendo acá son las células del hígado, ¿sí? O también conocidos como hepatocitos. Todas estas de acá son, fíjense, y todas están buscando a la vena central. Todas, ¿ok? Por eso se dice que los hepatocitos tienen forma o adoptan una forma de cordones. ¿Por qué? Porque van todos pegaditos o agarraditos de la mano, por así decirlo, vulgarmente, y todos están buscando la vena central o la vénula central, ¿ok? Todos tienen esta estructuración, si ustedes se dan cuenta. Esa es la estructuración del hígado o del parénquima hepático. Acá abajo se ve más bonito, fíjense, parecen como pequeños como si este fuera el centro y de ahí estuvieran haciendo pequeños rayitos, ¿no? Como que prolongaciones. Son cordones de hepatocitos. Todos los hepatocitos van a abrirse hacia la vénula central. ¿Hasta ahí estamos claros? Fíjense, en esta imagen de acá vemos lo mismo. Lobulillo clásico, vénula central, cordones de hepatocitos y en los vértices vemos los espacios porta con sus respectivas triadas portales. Y aquí se ve, ¿ok? ¿Estamos claros hasta acá? Ya. Es importante entender este concepto. Seguramente ya lo saben por anatomía, pero no está no está de más repasar. El hígado es uno de los pocos órganos que recibe doble irrigación, ¿sí? Normalmente, la mayoría de órganos, ¿cómo funciona? Va una vena, una arteria, perdón, y recoge una vena, ¿sí? Sin embargo, en el hígado va una arteria y va también una vena, es decir, dos sangres entran, no salen, ¿sí? Es decir, normalmente nosotros estamos acostumbrados a pensar que la arteria entra, lleva sangre y sale una vena trayendo sangre de ese órgano. Por ejemplo, arteria esplénica, vena esplénica, arteria renal, vena renal, ¿no? La arteria lleva la sangre al riñón y la vena renal recoge la sangre del riñón, ok. Pero a nivel del hígado, las dos arteria y vena, las dos llevan sangre, ninguna recoge, ¿sí? Es decir, la arteria hepática lleva sangre al hígado y la vena porta también lleva sangre al hígado, ¿ok? No hay una vena como por así decirlo que recoja sangre del hígado, como solemos pensar, ¿no? Pero ahorita lo vamos a explicar mejor. Entonces, el hígado posee una doble irrigación. ¿Cuáles son las estructuras o los vasos sanguíneos que irrigan al hígado? ¿Qué me puede decir eso? ¿Qué vasos sanguíneos irrigan al hígado? La hepática común, con la propia, no sé. ¿Qué dice el resto? ¿Nadie más? Ya. Si ustedes se fijan en este grafiquito de acá, tenemos dos estructuras. Aquí hay una vena que está entrando al hígado y aquí hay una arteria que también está entrando al hígado. ¿De dónde están haciendo esta arteria? Fíjense el recorrido de la arteria. Esta de acá. Están haciendo del tronco celíaco. ¿Y el tronco celíaco de dónde están haciendo? De la aorta. Entonces, esta de acá sería la hepática propia. ¿Sí? Arteria hepática propia. Esa arteria hepática propia se va a dividir en una rama izquierda y una rama derecha. Ok. Entonces, el hígado recibe circulación arterial gracias a la hepática propia. Ok, recibe circulación arterial. Bien. Ahora, si también vemos el mismo gráfico, aquí vemos una gran vena, ¿sí? Una vena importantísima que se está ramificando en una rama derecha o izquierda, derecha, perdón, y en una rama izquierda, ¿sí? ¿Esta cuál sería? Esta vena de grueso calibre. No se confundan con la cava inferior, porque la cava inferior está
posterior, es esta de atrás, la cava inferior. Pero esta de acá que está ingresando al hígado, ¿cuál sería? Aporta. La vena porta, excelente. Entonces, el hígado recibe irrigación de la hepática propia y de la porta, ¿sí? Una circulación arterial y una circulación venosa. Ahora, fíjense el dato interesantísimo. Nos dice la teoría que el hígado recibe 25% de circulación arterial y el restante, 75%, es de irrigación por sangre venosa, ¿ok? Si yo les preguntara, ¿qué me responderían? Si yo les preguntara cuál es la diferencia entre la sangre arterial y sangre venosa, ¿qué me responderían ustedes? La arterial sería sangre oxigenada y la venosa desoxigenada y Ya, que lleva también residuos. ya, excelente. Entonces nosotros sabemos, bueno, hay unas excepciones, ¿no? Que les había comentado a nivel del corazón, pero la mayoría de las arterias llevan sangre oxigenada con nutrientes, ¿no? Todo lo necesario para una célula. Y la vena está recogiendo residuos tóxicos, desechos, dióxido de carbono, etcétera, ¿no? Entonces, a este gran órgano voluminoso, gigante, fíjense que debería necesitar un gran aporte arterial, debería necesitar una grande circulación arterial porque requiere harto oxígeno, requiere hartos nutrientes, lo normal, ¿no? Pensar en eso es lo normal. Pero si ustedes se dan cuenta, realmente le llega más circulación venosa, ¿ya? Y esa circulación venosa o esa sangre venosa está proviniendo del sistema porta. Ahora yo les hago una pregunta que seguro la vieron en anatomía. ¿Por qué o de dónde recoge sangre el sistema porta? Porque está recogiendo sangre venosa. ¿De dónde? ¿Alguien sabe? ¿Del duodeno? ¿Solo del duodeno? Ya. El sistema porta recoge sangre de las vísceras abdominales. ¿Por qué? No se olviden. El sistema porta por qué venas, y este gráfico les voy a mostrar ahorita. El sistema porta por qué venas está formada. Está formada por las venas esplénicas, la vena mesentérica superior, vena mesentérica inferior, forman este tronco que es el tronco mesaráico, tiene o recibe de parte de la sangre venosa de las venas gástricas. Entonces, fíjense que la vena porta va a recibir sangre de la mayoría de vísceras abdominales, ¿ok? Está recogiendo sangre del abdomen. Pero lo que su compañero dice es correcto. A pesar de que está recogiendo, perdón, sangre de los órganos o de las vísceras abdominales, una de ellas es el intestino delgado, no específicamente duodeno, ¿ok? El intestino delgado. ¿Se acuerdan cuál es la función de este órgano, el intestino delgado? ¿Qué función tenía el intestino delgado? Absorción de nutrientes. Absorción de nutrientes, excelente. Si ustedes se acuerdan, no sé cómo graficárselo, acá yo tengo mi enterocito o mi célula del intestino delgado. Aquí está su microvellosidades. Entonces, ¿qué hacía el, el enterocito? ¿Sí? Había nutrientes acá y esos nutrientes los absorbe, ¿no? ¿Y dónde lo lleva los nutrientes? Lo lleva a circulación venosa, ¿ok? Y eso es importante hacer hincapié. No entra los nutrientes absorbidos a circulación arterial. Aquí está la arteria, digamos, ¿no? No entra a circulación arterial. Esto lo lleva a circulación venosa. Y esta circulación venosa, como es del intestino delgado, ¿a dónde va a ir a parar? Al sistema porta. Entonces, usando esa misma lógica, podemos decir que todos los nutrientes que se absorben a nivel del intestino delgado, ¿dónde van a ir a parar? Al hígado, ¿ok? Todos los alimentos que uno absorbe
en el intestino delgado, primero antes de irse a la circulación, van a venir a parar al hígado, ¿ok? Si hay algún tóxico, si hay algo que se tenga que metabolizar, si hay algo que se necesite, el hígado primero lo va a hacer y después recién lo va a liberar hacia la vena cava inferior y esa vena cava inferior va a seguir su recorrido normal, ¿ok? Pero entonces, no se olviden, y esto es importante, toda la sangre o todos los nutrientes, perdón, que se absorban en el intestino delgado van a ir a parar al hígado, ¿sí? Todos. Volviendo a eso, entonces, este sistema porta que recoge sangre de las vísceras abdominales, recoge los nutrientes que uno absorbe en el alimento, van a venir a parar al hígado. Y cuando la vena porta y la arteria hepática propia se empiezan a entrar en los segmentos hepáticos, se van a ir ramificando, ¿sí? No se olviden, se van a ramificar en pequeños vasos. Y ustedes ya saben eso, ¿no? Una arteria, en una arteria mediana, en una arteria pequeña, y de ahí siguen las arteriolas, ¿ok? Y las arteriolas van a llegar al nivel de los espacios porta, ¿sí? Si ustedes se fijan, a nivel del lobulillo clásico teníamos tres estructuras, una vena y una arteria. Esta sería una vena terminal, ¿sí? De la triada o una ramificación terminal de la vena porta, o sea, es decir, la vena porta que ha ingresado al hígado se ha venido ramificando hasta que llega a esta estructura pequeña, que es conocida como rama terminal de la vena porta, ¿no? ¿Y la arteria qué sería? Una rama terminal de la arteria hepática propia. Entonces, la triada portal está conformada por una rama terminal de la vena porta, una rama terminal de la arteria hepática propia y esta estructura en verde, que es el conductillo biliar. No van a confundir con vaso linfático, no es el vaso linfático, ¿no? Es conductillo biliar. La tríada portal entonces estaría formada por estas tres estructuras, ¿ok? Entonces, la sangre que viene de la hepática propia, que viene del sistema porta, va a llegar a este nivel y va a empezar a difundirse a través de pequeños vasos o capilares, porque realmente después de una vénula o una arteriola, lo que sigue o lo que está es un capilar, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces se va a abrir en capilares y esta sangre va a venir a la vena central o a la vénula central, ¿ok? Es decir, toda la sangre que llega del hígado, toda la sangre que ingresa por la porta, por la hepática propia, va a venir a parar a la vena central, ¿sí? De cada lobulillo clásico, es decir, todos los lobulillos clásicos van a tener sangre que va a venir a drenar a la vena central, ¿ok? Entonces, una vez la sangre ingresa o llega a la vena central, de la vena central no se va a quedar ahí, ¿ok? Estas venas centrales van a transportar la sangre hacia una vena que se conoce como esta de acá, la vena sublobulillar, ¿ok? Fíjense, lo mismo vemos acá. Aquí yo veo un lobulillo hepático, aquí veo la triada portal, y esta triada portal con su vénula y su arteria van a drenar todita la sangre hacia la vena central. Pero de la vena central no se queda ahí, va a descender hasta una vena que está por debajo del lobulillo, que se conoce como la vena sublobulillar, ¿ok? Lo interesante acá es que todas las funciones del hígado van a ocurrir a este nivel, al nivel del lobulillo hepático, ¿sí? Es decir, la sangre va a transitar lento, va a sufrir los cambios que tenga que sufrir, y cuando ya esté lista, se va a drenar en esta vena. Y después de esta vena, va a volver a circulación. Sigue la vena sublobulillar, y de esta vena sublobulillar se las va a llevar por venas que se conocen como las venas suprahepáticas. Entonces, estas venas suprahepáticas van a recoger sangre de esas venas sublobulillares, y todas estas venas suprahepáticas van a confluir en la vena suprahepática, en una sola vena suprahepática, y fíjense esta vena suprahepática, ¿dónde confluye? En la vena cava inferior, ¿sí? Vena cava inferior, y la vena cava inferior va a llevar sangre a la aurícula derecha. Entonces, las conexiones, la sangre que va a ingresar al hígado, más tarde va a volver a la circulación, ¿no? A la circulación normal. Es decir, el hígado sería como un peaje para esa sangre que viene del abdomen, que viene de recoger alimentos. Entonces no va a ir directamente a la cava inferior como normalmente la mayoría de vasos sanguíneos hacen, no. Primero va a venir a parar al hígado, va a sufrir metabolismo o alguna función que le haga al hígado, y después toda esa sangre va a retornar hacia la vena cava inferior a través de venas suprahepáticas, ¿ok?
Fijémonos en este gráfico de acá. No nos tenemos que olvidar la organización del lobulillo. Acá vemos lo mismo. Lobulillo hepático con cordones de hepatocitos. Todos estos son los hepatocitos, ¿sí? Fíjense que en cada vértice, en cada ángulo del lobulillo hepático hay la tríada portal. Esta tríada portal va a llevar la sangre que está viniendo de la hepática propia de la porta y la va a empezar a mandar a través de vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos son capilares, ¿sí? Entonces, entre dos filas de hepatocitos, fíjense, acá yo veo una fila de hepatocitos y acá yo veo otra fila de hepatocitos. Entre dos filas de hepatocitos está ese vaso sanguíneo que estamos hablando, el capilar sinusoide, ¿sí? De la tríada portal. Si ustedes se fijan en el gráfico de la izquierda, podemos ver lo mismo. Fíjense, a nivel de las triadas portales, van a confluir en un solo vaso sanguíneo, que es el capilar sinusoidal. Y esos capilares sinusoidales se van a abrir a la vena central. Pero no se olviden esto. En el lobulillo clásico hay hepatocitos. Y esos hepatocitos están en filitas, en cordones. Estos serían, ¿ya? Lo que sí no quiero que se olviden es que entre un capilar va a haber dos cordones de hepatocitos, ¿no? Es decir, aquí hay un cordón de hepatocitos, aquí hay otro cordón de hepatocitos, en el centro sí o sí tiene que estar un capilar, ¿sí? Porque este capilar va a interactuar o va a permitir que interactúe la sangre con los hepatocitos y después siga su transcurso normal, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Ya, yo les hago una pregunta más bien. En la imagen de la derecha, en esta imagen de la derecha, ¿qué cosa o qué de interesante pueden notar ustedes acá? ¿Nadie? Ya. Si ustedes se dan cuenta, la vena y la arteria se van a unir en el capilar sinusoidal. Es decir, la sangre arterial y la sangre venosa se van a mezclar. Yo les hago una pregunta. ¿Que la sangre arterial y la sangre venosa se mezclen es normal en el cuerpo? O sea, ¿en todo el cuerpo la sangre se mezcla de esta forma? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Creo que no. Normalmente no, está bien, ¿sí? Normalmente la circulación arterial se respeta y después de que llega al capilar solo, en la mayoría de las partes del cuerpo, al capilar solo le llega sangre arterial, ¿sí? La sangre venosa no. La vena es la que va a estar esperando después del capilar, ¿sí? Siempre. Pero a nivel del hígado y solo a nivel de nuestro bellísimo hígado, va a haber una excepción. Ambas sangres, venosa y arterial, se mezclan antes de ingresar al capilar. Entonces, a este capilar le está llegando sangre mezclada, ¿sí? Pero es normal, es parte de la estructuración que tiene nuestro hígado. Entonces, esta sangre mezclada después va a ser recibida por esta vénula central, ¿ok? Eso es un dato importante. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Si ustedes se fijan, voy a borrar un cachito. Si ustedes se fijan acá, estamos viendo un lobulillo, otro lobulillo y otro lobulillo. Aquí hay tres lobulillos. Y entre los tres vértices, aquí en el centro, ¿qué sería todo esto? ¿Quién me puede decir? Tríada portal. La tríada portal, excelente. Pero histológicamente a este sector le conocemos como el espacio porta, obviamente, ¿no? En este espacio porta vamos a pillar la tríada portal. Y aquí nos los indica facilísimo y bonito. Tenemos la vena porta, tenemos la arteria o rama del terminal de la arteria hepática y tenemos el conductillo biliar. Para el que se acuerda, ¿cómo diferenciamos una vena de una arteria, histológicamente hablando? Por su pared, que es más gruesa y otra es más delgada. Excelente. Las venas siempre son, o la mayoría de las venas siempre son de paredes delgadas, ¿sí?
Y en muchos casos, ni siquiera se va a ver esta luz gigante aquí. Aquí esta vena está bonita, por ejemplo, ¿no? En muchos de los casos, las venas son así, todas apachurradas. Pero en este caso hay presencia de sangre todavía en esta vena, por eso esta vena está con una luz bonita, ¿no? Lo que está en el centro es sangre o eritrocitos, ¿no? Pero la mayoría de las venas tienen paredes delgadas y su luz es aplastada o aplanada o irregular. En cambio, las arterias o arteriolas tienen una pared gruesa. ¿Por qué? Porque su pared está constituida por músculo liso, abundante, ¿no? No es poquito. Entonces, en este caso, esta sí es una arteria hepática. ¿Por qué? Porque tiene paredes gruesas, ¿no? Y esto de acá, ¿cómo yo sé si es un conductillo biliar? Los conductillos biliares, todos los conductillos biliares, están formados por un epitelio cúbico simple. ¿Sí? Esto es importante hacer diferenciación. En un primer estadio, su epitelio es cúbico simple. A las células del conducto biliar se las conoce como colangiocitos, ¿sí? Cuando ustedes escuchan colangiocitos, están hablando de células pertenecientes al conducto biliar, ¿ok? Van a escuchar igual enfermedades como colangitis, que quiere decir que hay una inflamación de los conductos biliares, ¿no? Etcétera. Ahora, todo esto sería el espacio porta con su respectiva tríada portal. Ahora, fíjense lo bonito de esto. Aquí yo puedo ver, o se puede ver, los hepatocitos, ¿no? Aquí hay un hepatocito. Y fíjense que estos hepatocitos van a estar como en filitas, ¿no? A estas filitas se las conoce como cordones hepatocitarios, ¿sí? Y entre dos cordones hepatocitarios debería estar el capilar, ¿sí? Acá, aunque aquí no se nota bien, a ver dónde se nota. Lo vamos a ver más después, ¿ok? Pero normalmente entre dos cordones de hepatocitos está el capilar. ¿Qué otra cosa importante podemos ver acá? En el espacio porta, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo mi espacio porta, pero fíjense que hay unas fibras, estas fibras de colágeno, perdón, fibras de reticulina, ¿no? Que están dividiendo o partiendo, o se están rodeando todo el lobulillo clásico, porque esto no se muere ahí, sino que si hacemos un acercamiento más o vemos más panorámico la imagen, estas fibras van a rodear totalmente al lobulillo, ¿no? Como si fuera su cerca, su membrana, o no membrana, ¿no? Sino su rodeo. Pero si ustedes se dan cuenta, entre las fibras y el hepatocito o el borde de los hepatocitos hay espacios. ¿Se nota? No es que están pegadas o llenas de fibras de colágeno. Lo pueden notar, ¿no? Aquí ven, por ejemplo. ¿Se notan esos espacios? ¿O me lo estoy inventando? Sí, se nota. Ya. Estos espacios de acá reciben un nombre y anótenselo. ¿Con qué lo anoto? Estos espacios de acá se conocen como, a ver si hay para anotar, el espacio periportal, ¿sí? Es decir, está alrededor del espacio porta y del lobulillo. A esto se conocen como el espacio periportal, ¿sí? O también recibe el nombre de espacio de mall, así como si estuvieran hablando de un mall, de un centro comercial, ¿no? Espacio periportal o de mall, ¿sí? Van a tener mucho cuidado, no van a confundir. Cuando ustedes escuchen espacio periportal o de mall, se está refiriendo a todo este espacio que incluso va a estar rodeando al lobulillo, ¿sí? No solo se refiere al espacio porta, ¿sí? Sino a toda la periferia del lobulillo clásico. Hay una pregunta, no me acuerdo la pregunta exactamente, pero esto suele entrar como una pregunta de examen, así que por eso les digo mucho ojito con esto. Cuando hagamos la resolución de banco, lo vamos a ver esa pregunta, porque esta pregunta entró, a mí, al menos en mi examen de mi año entró, ¿ok? Entonces, este sería el espacio periportal o de Moll. ¿Cuál es la importancia funcional o qué nos dice la teoría de su importancia? Se dice que en este sector o en estos sectores es donde inicia el drenaje linfático, ¿sí? Es decir, a raíz de eso inician los vasos linfáticos. No se ven los vasos linfáticos, evidentemente, ¿no? Pero se dice que a raíz de eso, o de raíz de acá, inician los vasos linfáticos y van a drenar linfa del hígado, ¿ok? Ahora,
Otra cosa importantísima, y aquí mucha atención, la organización del hígado, ya sabemos, son lobulillos hepáticos, su unidad básica, unidad funcional y anatómica, ¿ok? A esos lobulillos hepáticos lo conocemos como el parénquima. ¿Alguien se acuerda cuál era el concepto de parénquima? ¿Qué significaba parénquima? Era la parte funcional de un órgano, creo. Exactamente, es la parte que tiene función. Entonces, el parénquima del hígado es el lobulillo hepático. Excelente. Si yo les hago pregunta, por ejemplo, el parénquima de el intestino delgado, ¿cuál sería su parénquima? O si les pregunto, parénquima del pulmón, ¿cuál es el parénquima del pulmón? ¿Dónde se produce la función? ¿Qué estructuras permiten la función del pulmón? Claro, excelente, ¿no? Entonces, a nivel del hígado, específicamente del hígado, su parénquima son los lobulillos clásicos, porque en estos sectores, en estos pequeños espacios, aquí se ve, ¿no? En estos pequeños espacios, la sangre está fluyendo y está teniendo contacto con los hepatocitos. Entonces, ahí es donde ocurre la función del hígado. Y ahorita más adelante vamos a ver qué hace el hígado. Hace muchísimas cosas, ¿ok? Pero puede recibir algunas otras organizaciones, ¿no? No se olviden, la organización principal es el lobulillo hepático. A este lobulillo hepático también lo podemos llamar lobulillo clásico, ¿sí? Organización clásica del hígado, que es lo mismo que ya sabemos. Es un lobulillo hepático con sus vértices, con sus triadas portales, con su vénula central, con sus cordones de hepatocitos. Es lo normal, ¿no? Lo que ya sabemos. En algunos casos, uno puede hablar del lobulillo portal. ¿Y qué es el lobulillo portal? El lobulillo portal es una estructura imaginaria, ¿sí? No es una estructura real, no es que realmente existe un lobulillo portal, ¿sí? Sino que es una imaginación, una estructura imaginaria que se hacen para poder entender un poco la función hepática. ¿En qué consiste el lobulillo portal? ¿Cómo yo miro o cómo yo sé dónde hay un lobulillo portal? El lobulillo portal es una línea imaginaria trazada entre tres venas centrales, ¿sí? Es decir, aquí lo pueden ver, aquí hay una vena central, se conecta con esta, se conecta con esta y se conecta con esto. Tres venas centrales conectadas por líneas imaginarias que realmente no existen. ¿Qué forma me dejan? ¿Qué forma tiene esto? Triángulo parece. Exacto, es un triángulo, ¿no? Una forma triangular. En el centro del triángulo, ¿qué hay? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esta estructura de acá? ¿Un espacio portal? Excelente. Entonces, el lobulillo portal a mí me sirve para poder ubicar los espacios porta. Digamos que yo no ubico bien dónde hay una triada portal, digamos, no pillo. Entonces, ¿cómo me puedo guiar? Imaginariamente me hago estas líneas, ¿no? Agarro en mi placa histológica, ahora vamos a hacer un ejemplo acá. No tengo una placa completa. En esta. Aquí, imaginemos que aquí está la otra vénula central, de hecho está por acá, ¿no? Entonces, si yo no pillo, no sé dónde hay espacios portales, aunque se notan, ¿no? Claramente, yo agarro y hago lo siguiente. Imaginariamente me trazo esas líneas, ¿no? Aquí hay una vénula central, entonces, una línea hacia otra vénula central, y de esta vénula central hacia otra vénula central, y de nuevo hacia otra vénula central. Lo que me va a quedar en el centro de mi estructura es el espacio porta. ¿Se entiende? Entonces, ¿para qué les va a servir la organización del lobulillo portal? Para poder pillar el espacio porta. ¿Y qué hay en el espacio porta? Pregunta. ¿Para qué nos interesa el espacio porta? ¿Qué hay ahí? ¿La triada portal? Excelente, triada portal. Listo, ahí yo voy a poder ver mi vena, mi arteria y mi conductillo biliar. Excelente. Entonces, para eso me sirve el lobulillo portal. Pero esto no se olviden, es una estructura imaginaria. No es que realmente el hígado esté formado así, no. Sino que son líneas o triángulos trazados imaginariamente.
Lo mismo es el ácido hepático. El ácido hepático es otra estructura imaginaria, ¿ok? Como yo sigo mal de la garganta, el humo de antes de la lluvia me afectó hartísimo a mí. ¿Cómo yo trazo un ácido hepático? ¿O cómo yo busco un ácido hepático? El ácido hepático es una estructura trazada desde una vena central hacia un espacio porta, de un espacio porta hacia otra vena central, de la vena central hacia otro espacio porta y de ese otro espacio porta nuevamente a la vena central primera. ¿Qué forma tiene esto? ¿Qué un rombo? Excelente, tiene una forma de un rombito, ¿sí? ¿Para qué me sirve el rombo? Ya me acordé de la pregunta de examen, ¿sí? Decía, o ¿qué es lo que nosotros podemos pillar en el ácido hepático? En el ácido hepático, ojo, ¿sí? ¿Qué hay en el centro del rombo? ¿Qué sería esto? ¿Qué es esto, chicos? Hagamos un acercamiento. ¿Qué sería esta zona de aquí, entre el rombo? Aquí está el rombo, ¿no? En el medio del rombo, una línea, fíjense que es como que si estuviera cortando el rombo a la mitad. ¿Qué sería esto? Espacio periportal. Excelente, excelente, excelente. Esa es la pregunta de examen, ¿sí? En el ácido hepático, o esta estructuración del ácido hepático, me va a resaltar el espacio periportal, ¿sí? O espacio de mol, ¿sí? Esa es una pregunta de examen, para que no se lleguen a confundir de dónde está el espacio periportal. El ácido hepático se encarga de eso, ¿ok? Pero no solo me sirve para eso. Si ustedes se dan cuenta, aquí es donde hay la unión de dos lóbulos, ¿no? Aquí está un lóbulo y aquí está otro lobulillo clásico. Y fíjense, es como si tuvieran dos triangulitos, ¿no? ¿Cómo fluye la sangre en el lobulillo clásico? No se olviden que la sangre fluye desde el espacio porta hacia la vena central, ¿ok? Lo mismo acá, fluye desde los espacios portas hacia la vena central. Pero, ¿qué es lo que me interesa acá? Si ustedes se dan cuenta, está dividido en tres zonas, ¿no? El triangulito del ácido hepático, o los pequeños triángulos del ácido hepático. Está dividido en la zona 1, zona 2, zona 3. Pero, ¿qué quiere decir esa zona 1, zona 2, zona 3? ¿O de dónde se han inventado eso? No se olviden que la sangre, antes de entrar al lobulillo, ¿qué hacía la sangre? Se mezcla. ¿Sí? Y eso es importante. Importante. ¿Por qué? Yo les hago una pregunta y vamos a usar la misma metáfora. Digamos que yo tengo un vaso con agua y le echo sal, le echo unas 2 cucharas de sal. Si yo pruebo ese vaso de agua va a estar salado, ¿ok? ¿Se entiende, no? Pero si yo agarro otro líquido, otro vaso con agua que no tiene sal y lo mezclo, digamos que agarro un vaso no sé, de medio litro y mezclo ese agua con el primer vaso que tenía, yo les hago una pregunta. ¿El vaso va a seguir salado? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dijo? Ya no mucho. No mucho, ¿no? Va a disminuir lo salado que está. Eso químicamente, hablando, en química se conoce como dilución, ¿sí? Estamos diluyendo. Cuando mezclamos dos cosas distintas, estamos diluyendo, ¿sí? Entonces la concentración de sal que tenía el vaso, el primer vaso, después de que yo le eché otro vaso de agua que no tiene sal, va a diluir la sal del primer vaso. Entonces va a tener menos cantidad de sal, ¿ok? Pero ahora vayamos al cuerpo. La sangre arterial tiene su propia cantidad de oxígeno y la sangre venosa no tiene, o bueno, tiene, pero menos, o mucho menos que la sangre arterial. Si las dos sangres se mezclan, ¿qué creen que va a pasar con el oxígeno de la sangre arterial? ¿Va a estar concentrado? ¿Va a tener la misma cantidad necesaria? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿No?
No, se va a diluir. Igual que pasaría con un vaso de sal que le echas agua, se va a diluir. Entonces, por eso es que se divide estas tres zonas histológicas. ¿Por qué? Porque una vez que la sangre arterial y venosa se mezclen, van a empezar a fluir en conjunto hacia la vena central, pero la cantidad de oxígeno no va a ser la misma. Entonces, los más aprovechados, por así decirlo, los que van a aprovechar más la cantidad de oxígeno que hay, es la zona 1, ¿sí? Ellos son los primeros que tienen contacto con la sangre. Entonces, van a ser los primeros que van a agarrar el oxígeno, que van a agarrar los nutrientes. Y se los van a pasar lo que queden a la zona 2 y lo que queden, lo que sobre a la zona 3. Me acabo de acordar de algo chistoso. ¿Quién de acá ha visto esa serie de El Hoyo? ¿Quién ha visto la serie del Hoyo? Ya, supongo que los que están haciendo, levantando la mano dijeron yo, ¿no? Lo mismo, ¿sí? Como en esa serie ocurre que los del que están en el piso más alto van a comer lo que quieran, la cantidad que quieran, y mientras más vaya alejándose, van a comer las sobras. Esto ocurre lo mismo acá. Los hepatocitos de la zona 1 van a aprovechar la sangre, los oxígenos, los nutrientes, le van a dejar las sobras a la zona 2 y le van a dar lo que sobre, lo ultimito que sobre a la zona 3. Entonces yo les hago otra pregunta. De las tres zonas de hepatocitos, ¿cuál es la zona menos favorecida? La tercera. Excelente, la tercera, estamos entendiendo. Bien, pero les pongo otro contexto. ¿Qué pasa si esa sangre, por ejemplo, estuviera intoxicada, envenenada la sangre? ¿Quién va a ser primero afectado? El 1. La 1. Y eso va a tener, y eso nunca se olviden porque va a tener mucha importancia en la función del hígado. El hígado, ante situaciones de toxicidad, la primera zona que se va a afectar es la zona 1. ¿Por qué? Porque ellos van a tener el contacto directo con la sangre intoxicada. ¿Cuándo nos intoxicamos, por ejemplo? Alcohol, fármacos y muchas otras cosas que se consideran hepatotóxicas, van a dañar principalmente a la zona 1. ¿Por qué? Porque es la zona que tiene contacto directo, pero a su par tienen el beneficio de que van a ser los primeros que agarran el oxígeno, los primeros que agarran los nutrientes, ¿ok? Ahora, la zona 3 va a ser la última que se va a perjudicar en casos de toxicidad, ¿no? En casos de toxicidad no va a ser tan afectada. ¿Por qué? Porque la zona 1 y la zona 2 son los primeros que van a tener en contacto con el tóxico, ¿no? Entonces la zona 3, lo que quede de ese tóxico, sí les va a dañar. Ahora, ¿qué pasaría si el paciente, por ejemplo, digamos que tiene alguna enfermedad del pulmonar, una enfermedad pulmonar grave, como el COVID, por ejemplo, y no tiene buena cantidad de oxígeno en sangre, ¿sí? Tiene del oxígeno normal, tiene menos, mucho menos. Yo les hago una pregunta, de estas tres zonas, ¿cuál va a ser la más afectada por una falta de oxígeno? O por una disminución de la cantidad de oxígeno en sangre. ¿Qué piensan? ¿Nadie? ¿Se durmieron ya? Y eso que estamos en hígado todavía. O se me fue mi internet. ¿Están ahí, chicos? Ya están ahí. Ya. Entonces, en un caso de falta... A ver, ¿la escucho? ¿La escucho? Hable con confianza. De Team Marín el 3, auxiliar. Excelente. Entonces, en casos, eso no se olvida nunca, en casos de falta de oxígeno, la zona afectada va a ser la 3. ¿Por qué? Porque si tiene poquito oxígeno, la primera se lo va a aprovechar, la segunda se lo va a aprovechar y casi no le va a dejar nada. Si de manera fisiológica o de manera normal, la zona 3 es la que menos favorecida es, si el paciente tiene, por ejemplo, menos cantidad de oxígeno que la normal, entonces mucho más va a ser su perjuicio para la zona 3. En casos de isquemia, ¿saben qué es isquemia? ¿Han escuchado ese término? Un nuevo término. Si no lo conocen, anótenselo porque es un término médico. Isquemia es cuando hay falta de aporte de oxígeno o aporte sanguíneo en una zona, ¿sí? Aporte sanguíneo, no oxígeno, ¿no? Obviamente, si no hay aporte sanguíneo, tampoco hay aporte de oxígeno.
pero isquemia se conoce como eso, falta de aporte sanguíneo a una zona específica, ¿ok? En casos de isquemia, la zona 3 es la que no le va a llegar el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con una célula cuando no le das oxígeno? ¿Qué creen que hace? Bueno, tal vez pueden pensar muchas cosas, ¿no? Pero para no alargarla, se muere. Se muere, excelente, se muere. Entonces, en casos de falta de oxígeno, la zona 3 va a sufrir necrosis. ¿Saben qué es necrosis? Sí, cuando la carne muere. Una muerte celular, ¿no? No es bonita, no es programada como la apoptosis, no, se muere y punto. En casos de falta de oxígeno, pero en casos de intoxicación, la primera que se va a morir es la zona 1, ¿no? Entonces, para que me entiendan eso. Ahora, volvamos a resumir. El acino hepático me servía para poder pillar el espacio periportal, pero también me ayuda a entender la distribución del flujo sanguíneo a nivel del lobulillo clásico. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ya, continuemos. Entonces, acá nosotros podemos ver lo mismo. Imagínense, esto es la tríada portal. Fíjense que las venas de las ramificaciones de la porta van a abrirse en estos vasos sanguíneos grandes, que son los capilares, sinusoidales se llaman, ¿ok? Y fíjense que las arterias van a unirse o van a mezclar su sangre con estos capilares. Entonces, toda esta sangre va a fluir hacia la vena central. Y es lo que les decía, entre dos cordones de hepatocitos va a estar un capilar, ¿sí? Aquí hay uno, entre medio está el capilar. Aquí hay uno, probablemente aquí este otro cordón, ahí está el capilar, ¿sí? ¿Qué les llama la atención de esta imagen? Bueno, tal vez no. Vayamos por partes, ¿ok? Fíjense esto. Aquí está el capilar y aquí está el hepatocito, la fila de hepatocitos. Fíjense que entre los hepatocitos y el capilar hay un pequeño espacio. No están pegados, hay un pequeño espacio. Ese espacio también recibe un nombre, así como este era el espacio periportal o de Moll, este se conoce como el espacio perisinusoidal. ¿Por qué? Porque está a la periferia del capilar sinusoide, ¿sí? Este es el capilar sinusoide y por fuera es su periferia. Entonces, este se conoce como el espacio perisinusoidal o también denominado espacio de Dice, ¿sí? Su otro nombre, su otra denominación. Apréndanse ambas porque las preguntan por ambas, ¿sí? Entonces, aquí yo veo un hepatocito, el capilar, y entre esos dos está el espacio de Dice. Ahora, entre dos cordones de hepatocitos estaba el capilar sinusoidal, ¿no? Un poco chipante, ¿no? Pero no se olviden esta estructura del hígado, es importante. Este capilar sinusoide, ¿qué tipo de capilar es? ¿Alguien me puede decir? No, partamos con un repaso. ¿Cuáles son los tipos de capilares que hay? Estos de cardiovascular. ¿Cuántos tipos de capilares existen? ¿Uno solo? ¿Existen? ¿Era continuos, discontinuos y fenestrados? Excelente. Existen tres tipos, lo que dijo su compañera. Capilares continuos, capilares fenestrados y capilares discontinuos. Estos últimos, los capilares discontinuos, también se llaman capilares sinusoides, ¿sí? Entonces, este capilar, que es un capilar sinusoide, ¿qué tipo de capilar sería? Un capilar discontinuo, ¿ok? Capilar discontinuo o capilar sinusoide. Está bien, estamos entendiendo perfectamente. ¿Cuál era la característica del capilar sinusoide? ¿Por qué se llama discontinuo o por qué se llama sinusoide? ¿Nadie se acuerda? Imaginemos que esto de acá es un vaso sanguíneo, ¿ok? Aquí están circulando los eritrocitos. Los vasos sanguíneos, o perdón, los capilares, tienen una sola capa de células, que es de epitelio plano simple, o también conocido como endotelio, y tiene membrana basal, ¿sí? Eso es lo que tiene un capilar. ¿Por qué se llama capilar discontinuo? Porque
estos capilares van a tener membrana basal rota o perforada y van a tener endotelio también perforado. Entonces, la sangre va a poder fluir hacia afuera del vaso capilar o hacia adentro, como le da la gana. ¿Sí? Eso es la característica de un capilar sinusoide. Entonces, toda la sangre que se ingresa al capilar sinusoide va a poder salir al espacio de Dice. ¿Sí? Va a salir a este espacio de Dice. Y del espacio de Dice va a poder entrar. Entonces, es de esta forma que tienen contacto con los hepatocitos. ¿Por qué? Porque la sangre está saliendo hacia el espacio de Dice. Y en el espacio de Dice están las paredes de los hepatocitos. Entonces, la sangre tiene contacto directo con estos hepatocitos, ¿no? Ahí los hepatocitos aprovechan el oxígeno, hacen alguna modificación química, etc. ¿Se entendió? Vamos a borrar. ¿Qué otra cosa importante o interesante ven a nivel de este gráfico? Fíjense, una hilera de hepatocitos con otra hilera de hepatocitos, ambos se conocen como un cordón, ¿sí? Un cordón, estarían por cordón hepatocitario, se llama. Son dos hileritas unidas, ¿sí? Eso es un cordón hepatocitario. Entre dos cordones está el vaso sinusoidal. Pero, si ustedes se dan cuenta, en el mismo cordón hepatocitario, entre las dos filas de hepatocito, empieza a haber un espacio, ¿sí? Y este espacio más tarde forma un vaso. Y este vaso va a formar el conducto biliar. El conducto biliar, o cuál es la función del hígado en el sistema digestivo, es la producción de bilis. Ya más adelante vamos a hablar qué es la bilis y para qué sirve, ¿no? Pero el hígado produce la bilis. ¿Cómo lo transporta la bilis? Los hepatocitos son los que crean la bilis. Cada una de estas células genera bilis. Y esa bilis la van a empezar a secretar a este espacio entre dos filas de hepatocitos. A estos espacios básicos se les conoce como canalículos biliares, ¿sí? Estos canalículos biliares van a avanzar o van a llevar la bilis producida hacia el espacio porta, quieren llegar al espacio porta. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ocurre algo interesante. La sangre quiere llegar hacia la vena central, ¿sí? Es decir, va en este sentido, pero la bilis quiere llegar hacia el espacio porta. Ambos van en sentido opuesto, es decir, el flujo de bilis es opuesto al flujo sanguíneo dentro del hígado. ¿Sí? Un dato interesante. Ahora, esta bilis que está siendo transportada hacia el espacio porta, cuando termina los hepatocitos, van a necesitar de conductos. Fíjense, antes de llegar al conducto biliar, van a necesitar un conducto largo y pequeñito. A este conducto se le conoce como conducto de Hering. Este conducto de Hering va a conectar el canalículo biliar con el conducto biliar del espacio porta, ¿sí? Y esos conductos de Hering son el primer sitio donde aparecen los colangiocitos que hemos hablado, ¿no? Células que revisten el conducto biliar, ¿no? Aquí hay colangiocitos y a partir de ahí todo el sistema biliar es de colangiocitos, ¿ok? ¿Qué vemos en la imagen de la derecha? Y en la imagen de la derecha se ve más bonito que nunca, ¿ok? Esto de acá es la vénula central. ¿Podemos ver cordones de hepatocitos? Sí, fíjense, aquí hay uno, ¿no? Aquí está el cordón de hepatocitos. Y aquí hay otro cordón de hepatocitos, ¿ya? Un poco más irregular. No, obviamente no se ve tan perfecto como está en el gráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente es un hígado de una persona fallecida y los hígados se destrozan, ¿no? Los hígados son, de hecho, perdón, antes me estoy desviando, el hígado es el órgano más noble, van a escuchar ese término, ¿sí? Porque, ¿por qué? Porque vos al hígado le haces daño y sigue y se recupera, le haces daño, se recupera, le haces daño y se recupera, ¿no? No importa cuánto daño le hagas al hígado, va a seguir recuperándose o regenerándose para seguir cumpliendo sus funciones, ¿no? Es muy difícil, chicos, que el hígado falle, ¿no? Tendría que ser una persona que lo ha maltratado, o una persona sana que ha maltratado a su hígado, pero fatal, ¿no? Fatalmente para que el hígado termine fallando. En muchos de los casos, no. En muchos de los casos el hígado va a dar hasta lo último para seguir funcionando. ¿Por qué tiene esta capacidad? Porque sus células, es decir, los hepatocitos,
son células de alta capacidad de división celular, ¿sí? Fíjense que incluso, acá por ejemplo, acá yo veo un hepatocito. ¿Qué tiene de interesante este hepatocito? ¿Qué me dice? Uy, histológicamente, ¿qué me puede decir? ¿Qué ve de interesante en ese hepatocito que lo señalé acá? ¿Qué tiene este hepatocito? ¿Qué dicen, chicos? Aquí fíjense, hay otro. ¿Qué ven ustedes en este hepatocito? Lo acerco. Acérquelo, por favor. Acá, ¿qué ven? ¿Dos núcleos? Dos núcleos, ¿sí? La teoría nos dice que en la placa histológica podemos ver hepatocitos hasta con dos núcleos, pero no significa que tengan dos núcleos normalmente, sino que estas células están en constante replicación cuando se necesita, ¿sí? Entonces, a esta célula probablemente la hemos atrapado en proceso de división celular, por eso se ve dos núcleos, ¿ok? Pero normalmente no están. Entonces, estos hepatocitos tienen alta capacidad regenerativa. Entonces, no importa el daño que les hagas, se van a regenerar o van a dividirse. Es por eso que incluso, si querés donar tu hígado, podés donar el hígado, pero no te quitan todo el hígado, sino agarran un pequeño pedazo, un gran pedazo del hígado y se lo trasplantan a otra persona. Pero lo interesante es que la persona que donó el hígado, después de mucho tiempo, se le va a volver a regenerar ese segmento donado. O sea, así de increíble es el hígado. El hígado es un órgano uno de los órganos más nobles, ¿no? ¿A qué me iba? ¿Cuál era el contexto? Ya, dije que me desvié, ¿no? Entonces, entre estos dos cordones de hepatocitos podemos ver el espacio del vaso sanguíneo o el sinusoide, ¿ok? Aquí todo esto es el sinusoide, el capilar sinusoide abierto. Entonces, por aquí está circulando la sangre, teniendo contacto con los hepatocitos, ¿ok? ¿Qué vemos en este gráfico de acá? Lo mismo, vemos un lobulillo clásico con su triada portal o su espacio porta en los ángulos y fíjense que los vasos sanguíneos se abren. Se abren y aquí están el capilar, aquí está un cordón de hepatocito y aquí está otro capilar, ¿no? Entre dos cordones de hepatocitos yo veo el capilar. Y estos cordones de hepatocitos, aquí se ve más bonito que nunca, en el medio de ellos nace o está iniciando la circulación biliar, que son los canalículos biliares, ¿ok? Esos canalículos biliares van a alcanzar a través de conductos de Hering hacia el conductillo biliar y van a transportar la bilis en sentido retrógrado, o como lo suelen decir, esto igual es otro término que van a escuchar mucho, ¿no? Pero les digo para que se acuerden para otra ocasión. Nosotros conocemos anterógrado y retrógrado, lo normal, ¿no? Anterógrado, ¿qué significa? Que va hacia adelante, y retrógrado, que va hacia atrás. Ok, eso es fácil de entender, pero también en medicina manejamos el término centrífugo, lo pueden anotar si quieren, no puedo anotarlo yo porque es complicadito, centrífugo y centrípeto, o centrípeto, sí, centrípeto. Básicamente sería lo mismo, ¿sí? Anterógrado o centrífugo significa que está yendo hacia adelante. Retrógrado y centrípeto quiere decir que está yendo hacia atrás, ¿ok? Esos términos lo van a escuchar altísimo, por eso les digo anótense mejor para que no se les olvide, ¿ok? Ya. Entonces yo creo que hasta este punto nos quedó clarísimo la estructura del hígado, ¿no? La estructura histológica. ¿O a alguien le quedó duda? Para que podamos repetir si les quedó duda. No, si repasamos en presencial. Ya. Ahora, a este nivel, en esta imagen de la derecha, podemos ver un gráfico bonito. Esto de acá sería el capilar sinusoidal, ¿sí? Aquí están las células endoteliales y aquí están los hepatocitos. Entre un capilar y un hepatocito dijimos que había un pequeño espacio, ¿sí? Este es el espacio perisinusoidal o de Dice, ¿ok? Entonces la sangre tranquilamente sale del capilar, tiene contacto con el hepatocito y vuelve a ingresar y todo sigue su curso hasta la vena central, ¿ya? Lo que ya hemos visto. Ahora, ¿qué otra cosa interesante pueden ver acá? Fíjense que en este espacio entre el hepatocito y entre el capilar sinusoidal podemos encontrar células, ¿sí? A estas células se las conoce como células de Ito. Y ahorita las vamos a mostrar mejor. Acá. Entonces,
Fíjense, este sería el capilar sinusoidal, todo esto es el capilar sinusoidal, y todo esto es el cordón de hepatocitos. Aquí está el espacio de Dice, ¿no? Entre el capilar y el hepatocito. En este espacio de Dice podemos encontrar estas células que se llaman o se conocen como células hepáticas estrelladas o también conocidas como células de Ito, ¿sí? Lo van a notar bien porque son preguntas de examen. Las células de Ito, que están en el espacio perisinusoidal, su función es almacenar vitamina A, ¿sí? Ellas almacenan vitamina A. ¿Alguien sabe para qué sirve la vitamina A? Más o menos, ¿qué han escuchado de la vitamina A? Que ayuda a la formación y el mantenimiento de los dientes y tejidos blandos y óseos. Ya. Tiene muchísimas funciones, muchísimas. Pero una por ahí destacan y la van a escuchar mucho, tiene función en la visión, ¿sí? Los carotenos, o sea, zanahoria o alimentos de color naranja, como la zanahoria, ¿no? Tienen gran cantidad de vitamina A, por eso que van a escuchar muchas mamás, ¿no? Comer zanahoria para los ojos, dicen, ¿no? ¿Tiene lógica? Sí, ¿no? La vitamina A tiene muchísimas funciones, una de ellas participa en la visión, ¿ok? Y fíjense que nosotros tenemos un centro de almacén de vitamina A, que son las células de Ito. ¿Y esas células de Ito dónde se encuentran? En el hígado, específicamente en el espacio perisinusoidal. Ok. Entonces yo creo que hasta acá nos queda clarísimo. Entonces en el hígado podemos encontrar a los hepatocitos, que son nuestras estrellas, a las células de Ito, y podemos encontrar a las células de Cooper. ¿Dónde la encontramos? En el capilar sinusoidal. Fíjense, todas estas son células endoteliales del capilar, y fíjense que aquí hay una célula tranquila, ¿no? Estas son las células de Cooper. ¿Qué son las células de Cooper? Son macrófagos, es decir, ¿cuál es la función de un macrófago? Fagocitar patógenos, agentes extraños, ¿no? Pertenecen al sistema fagocítico mononuclear o sistema retículo endotelial, que también ya lo habíamos escuchado muchísimas veces, ¿ok? Uy, me estoy yendo hacia adelante. Listo. Veamos esta imagen de acá. Histológicamente, ¿qué sería esto de acá? Estos espacios en blanco. Fíjense que estos son hileras de hepatocitos, ¿ya? Esta es una hilera de hepatocitos, y aquí está otra hilera de hepatocitos, más un cordón, básicamente. Estos espacios en blanco, ¿qué son? No me van a decir espacio de Dice, por favor. Estos son los capilares sinusoidales, ¿sí? Los espacios de Dice son microscópicos, no se van a poder, o sea, muy microscópicos, no se van a poder ver en una placa normal, ¿sí? Entonces, esos de acá son los capilares sinusoidales. Aquí, fíjense, se ve bonito los eritrocitos. Este capilar tiene un eritrocito, aquí hay otro eritrocito, se ve bonito, ¿sí? Ahora, cabeza. Si estos son un cordón de hepatocito, ¿qué son estos conductos de acá que está señalando las flechas? ¿Qué son esos conductos? Y se notan los conductos. ¿Qué son? ¿Qué había entre dos hepatocitos? El canalículo biliar, ¿sí? Es decir, esta estructura de acá. Entre dos hepatocitos nace el canalículo biliar, ¿sí? Y acá vemos lo mismo. Entre hepatocitos empieza a haber esos pequeños conductitos, que está señalado con la flecha por si acaso, para que no puede ver, son los canalículos biliares. Acá se ve más bonito todavía, fíjense este conductito. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay varios conductillos. ¿Se puede ver? Que me dicen que no me mato. Ya, en la imagen de la derecha podemos ver más canalículos biliares, señalados por las flechas. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Fíjense que aquí hay uno y aquí también hay, ¿no? No son los únicos, fíjense que aquí hay otro igual. Esos son los canalículos biliares, entre dos hepatocitos, ¿ok? Ahora, la circulación biliar tiene un recorrido, y el recorrido nos lo tenemos que aprender bien, ¿ok? ¿Dónde inicia la bilis? A nivel de los canalículos biliares. Entre dos hepatocitos, ¿dónde tenía esto yo? Entre dos hepatocitos, bueno, ya ni modo.
Entre dos hepatocitos inicia los canalículos biliares, ¿sí? De esos canalículos biliares van a ir a buscar al espacio porta, donde se encuentra el conducto biliar, el conductillo biliar, pero para llegar a ese espacio porta requerían de los conductos de Hering, ¿ya? A partir de los conductos de Hering en adelante es donde están los colangiocitos. Los canalículos no tienen colangiocitos. Estos canalículos están formados por los hepatocitos mismos. Los mismos hepatocitos forman pequeños conductos con sus paredes laterales, vasolaterales, ¿ok? A partir de los conductos de Hering están los colangiocitos. Pero fíjense que la circulación biliar la dividimos en una circulación intrahepática y una circulación extrahepática. ¿Qué quiere decir eso? Circulación que está dentro del hígado de bilis y circulación que ya sale del hígado. Estos suelen ser preguntas de examen, así que tomen nota. La circulación intrahepática va a ir desde los canalículos biliares hasta los conductos hepáticos. Y todo esto es circulación intrahepática. Y circulación biliar extrahepática va desde el común hasta el colédoco, ¿no? Y eso ya lo que conocemos. Entonces, ¿cómo sería la circulación de bilis? Inicia en el canalículo, alcanza el espacio porta a través del conducto de Hering, llega al conducto del espacio porta, esos conductos van a transmitir a conductos más grandes que son los conductos hepáticos, esos conductos hepáticos van a confluir en un conducto hepático izquierdo, en un conducto hepático derecho, que proviene de ambos lóbulos hepáticos, se lo va a unir en uno solo, que es el conducto hepático común, que este ya lo podemos ver por fuera del hígado. Este conducto hepático común va a sufrir, no va a sufrir, ¿no? Va a unirse con el cístico, y estos dos van a formar el famosísimo colédoco. Y el colédoco va a ir a drenar en la papila mayor de la segunda porción del duodeno. ¿Estamos claros? Yo creo que sí. Acá podemos ver las funciones que les dije. Funciones de los hepatocitos. Ahorita lo vamos a explicar, pero ellos tienen como características histológicas, esto de acá, chicos, les pareciera chistoso, pero son preguntas de examen. Lo que les dije, ¿cómo puede ser un hepatocito? Un hepatocito es una célula poliédrica, puede tener incluso dos núcleos, tiene retículo liso extenso y tiene abundantes peroxisomas, tiene abundantes mitocondrias, ¿ya? Es una célula que tiene bastantes orgánulos para poder cumplir funciones muy importantes dentro del cuerpo, ¿sí? Ahora, las células de Ito son células que almacenan vitamina A. ¿Dónde se encontraban las células de Ito? ¿Quién me puede responder? En el espacio de Dice. El espacio de Dice, excelente. Y si usted tuviera que ubicar el espacio de Dice, ¿dónde diría usted que se encuentra el espacio de Dice? Estos no se ven en las placas. Claro, pero entonces, ¿dónde se situaría, digamos? Entre dos cordones. ¿Entre cómo? Entre los cordones, dos cordones. Sería realmente entre el hepatocito y el vaso sinusoidal, ¿sí? Lo que se encuentra entre dos cordones hepáticos son el vaso sinusoidal, pero entre el vaso sinusoidal y el hepatocito, este pequeño espacio es el espacio de Dice, ¿ok? Pues no confundamos. Las células de Cooper son macrófagos, que son parte del sistema fagocítico mononuclear. Están ahí para defender. Listo. Vayamos a esta parte. Entonces, toda esa estructuración que hemos hablado, todo lo que hemos dicho, el hígado está formado así, 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 que eso es lo más importante que ustedes lo tienen que memorizar para sus exámenes, ¿no? Pero nosotros sabemos que el hígado es un órgano que tiene muchísimas funciones. Uno sin hígado no vive, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene varias funciones. Fíjense que el hígado es productor de proteínas plasmáticas, lo que hemos visto en sanguíneo. Produce fibrinógeno, que sirve para la coagulación. Produce una gran familia de globulinas, que son proteínas que tienen muchísimas funciones. Produce albúmina. Entonces, esa albúmina servía ¿para qué servía la albúmina? ¿Quién me puede decir? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la función de la albúmina?
Regular la presión con la osmótica. ¿Ya? Exacto, regula la presión coroidosmótica, también se llama presión oncótica capilar, ¿no? Por si alguna vez les preguntan. Tiene función en eso. Fíjense que participa en la síntesis de lipoproteínas, ¿no? Que no está en esta lista. Participa en la síntesis de LDL, HDL, VLDL. Yo, la verdad, les hablaría de esto, pero nos vamos a desviar. Pero estoy seguro que lo han escuchado, al menos en el CUP enseñan estas proteínas. Participa en el metabolismo de vitaminas, ¿sí? Va a participar en una de ellas, de las muchas vitaminas, va a participar almacén de vitamina A y también biotransforma la vitamina D, ¿sí? Si el hígado no tiene buena función, uno no puede tener buena cantidad de vitamina D que sirva. Y la vitamina D sirve para muchísimas cosas, como reforzamiento óseo, ¿no? Participa en el metabolismo de oligoelementos o fármacos, o oligoelementos. ¿Qué son los oligoelementos? ¿Se acuerdan? Esto es algo muy básico de química. No se olviden, el cuerpo... Dime. Esto lo han ¿Cómo hablado dijo, en el... cómo dijo la pregunta? ¿Qué son los oligoelementos? ¿Son los minerales o me equivoco? Sí, excelente, son eso. En nuestro cuerpo tenemos muchísimas cosas, en abundancia, tenemos grande cantidad de carbono, oxígeno, etcétera. Pero hay sustancias que son pequeñísimas y en poquísima cantidad. A eso se conoce como elementos, oligoelementos, perdón. Ahí está el hierro, está el cobre, está el selenio, o sea, moléculas o sustancias o elementos químicos que están en nuestro cuerpo, pero en pequeñas cantidades. Entonces el hígado también se encarga de trabajar con ellos. Se encarga de trabajar con xenobióticos, que básicamente serían como todo lo que consumimos, ya sea drogas, alcohol, alimentos, todos esos son ajenos, por ende se llaman xenobióticos, ¿no? También se encarga de metabolizar fármacos, ¿sí? Los fármacos, que son lo que nosotros, o la mayoría están bien distribuidos en el mundo, uno agarra y dice, me tomo esto para esto, me tomo esto para esto, ok, bien. Pero los fármacos no se pueden quedar en nuestro cuerpo, tienen que ser eliminados. ¿Quién se encarga de eliminar fármacos? El hígado, ¿no? Se encarga de metabolizar lípidos, carbohidratos, proteínas, es decir, todo lo que nosotros consumimos de la dieta se encarga de metabolizarlo. Pero lo que nos interesa tal vez más acá, de las funciones del hígado, su función digestiva, que es producción de bilis, ¿sí? Para el apoyo digestivo o como glándula exócrina, una de sus funciones importantes es la producción de bilis, ¿sí? Y es lo que hemos estado hablando. ¿Qué es la bilis? Es un compuesto de agua, de grasas, de sales biliares, de pigmentos, electrolitos, ¿no? Lo más importante acá son las sales biliares. Es por eso que la bilis ayuda, bueno, no dice acá, pero ayuda a la digestión de grasas. En resumen, ¿no? Nosotros cuando comemos varias cosas, no solo comemos carbohidratos, o sea, azúcares, comemos proteínas y también comemos grasas, ¿no? Las grasas serían las más difíciles de digerir, ¿sí? Y eso es algo tal vez obvio para muchos. Entonces, si nosotros no tenemos buena cantidad de bilis, tampoco vamos a tener buena digestión de grasas y no se va a absorber, ¿no? Entonces la bilis participa en la digestión de grasa, ¿no? Ya al año van a aprender más a profundidad cómo es que la bilis puede ayudar a la absorción de grasas, ¿ok? La vesícula biliar, o sea, hasta ahí hemos acabado con hígado, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguien? ¿Algo que quieran que repita? Ya. Yo les hago una pregunta. Todo esto es función del hígado. ¿Ustedes creen, o sea, ustedes creen que una persona con daño de hígado va a poder cumplir bien estas funciones? Un paciente, por ejemplo, cirrótico, alcohólico, ¿creen que ustedes que va a poder cumplir con todas estas funciones? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No,
No, excelente, ¿no? Pacientes que tengan daño en el hígado van a tener menor de todo menos. Entonces fácilmente se pueden intoxicar con fármacos, ¿no? Porque si su hígado no trabaja eliminando fármacos, los fármacos se van a acumular, se puede intoxicar fácilmente. Y muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces que el hígado esté fino, charita, es necesario, fundamental. Una de las cosas que dañan bastante el hígado, y lo van a estudiar mucho al año, pero se los digo tal vez para que nunca se les olvide, el exceso de consumo de grasas daña el hígado. Consumo de alcohol daña el hígado bastante. Y hay un medicamento que lo tomamos siempre, y casi en situaciones que ni siquiera son necesarias, que es el paracetamol, ¿sí? El paracetamol es también hepatotóxico, ¿no? O sea, daña el hígado. Entonces, para pensar, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que nuestro hígado esté bien, sano, saludable, para que pueda cumplir todas las funciones que tiene, ¿ok? Ahora, la vesícula biliar es un órgano de almacenamiento. No va a producir. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que la bilis, perdón, la vesícula biliar va a empezar a expulsar la bilis? ¿En qué situación? Aquí está la bilis almacenada en la vesícula, en nuestras vesículas. ¿Cuándo creen que empieza a eliminar ese almacén? Empieza a vaciar su almacén. ¿Cuál es la función de la bilis principal? Metabol- Ustedes van un domingo y se hacen un churrasco con una carne que tiene una grasa de esa, o no sé, ¿no? O van y se piden unos fritados aceitados. En esas situaciones es donde la vesícula va a empezar a vaciar toda la cantidad de bilis que pueda. ¿Por qué? Porque se requiere para digerir esas grasas, ¿ok? Ahora, histológicamente hablando, la vesícula biliar va a tener capas como el tubo digestivo. En el tubo digestivo teníamos mucosa, submucosa, muscular y adventicia, ¿no? Pero característica histológica de la vesícula biliar es que esta no posee muscular de la mucosa y no posee submucosa. Entonces, esto es pregunta de examen, chicos, ¿no? Entonces, la vesícula biliar solo tiene mucosa y muscular y su adventicia, no tiene más, ¿ok? No tiene su mucosa donde había las glándulas. ¿Qué podemos ver de la mucosa? Fíjense, esto sería la mucosa. Fíjense que la mucosa no es recta, no es regular, es una forma irregular y tiene unos pliegues que protruyen hacia la luz del órgano, ¿no? ¿Qué epitelio ven en acá? Esta es la mucosa y este sería su epitelio. ¿Quién me puede decir qué epitelio observa acá? ¿Qué forma tienen esas células? ¿Qué dicen, chicos? Cilíndrico simple. Sí, son células cilíndricas y es una sola capa. Entonces, epitelio de la vesícula biliar, cilíndrico simple. Parecidísimo al del tubo digestivo, ¿ok? Entonces, la vesícula biliar tiene mucosa de epitelio cilíndrico simple, tiene sus capas musculares, y esa capa muscular le va a ayudar a eliminar la bilis. Entonces, se contrae la vesícula y saca la bilis, ¿ok? Pero, si ustedes se dan cuenta, aquí yo veo una mucosa. Aquí está la mucosa, pero fíjense que hay unos espacios acá, ¿no? Acá también, acá igual. Acá hay uno nomás, ¿no? Pero hay. Y estos reciben un nombre, son pequeñas cavidades, ¿sí? A ver, se lo voy a intentar anotar, pero es largo. Son senos, se conocen como senos, pero tienen un nombrecito. Son los senos de Rokitansky-Aschoff. No sé si está bien escrito Rokitansky, ¿ok? Eso lo pueden verificar con su libro. Rokitansky-Aschoff. Función, no tiene, pero sí me ayuda a identificar vesícula, ¿no? Porque lo que ustedes van a hacer, al menos en sus exámenes prácticos,
es identificar órganos. Entonces ustedes tienen que saber todo lo que hay en ese órgano para poder identificarlo. Entonces, si ustedes ven un órgano con una mucosa irregular de epitelio cilíndrico simple, ven estas cavidades, no ven un tejido conectivo, directamente ven capas musculares, entonces están viendo vesícula biliar, ¿sí? No hay duda de eso. ¿Y cuál es la función de la vesícula biliar? Almacén de bilis y excreción de bilis cuando sea necesario. Acá podemos ver lo mismo, epitelio cilíndrico simple con estos senos, que son los senos de Ronquistán-Ronquistán, ¿no? Aquí puede haber uno que otro vaso sanguíneo, nada más, de ahí no resalta nada más. Aquí en la imagen de la derecha lo mismo, ¿no? Aquí están los pliegues mucosos con su lámina, con su membrana basal lámina propia. Aquí vemos algunos que otros senos, que fíjense que antiguamente, no sé si aquí está, antiguamente se conocía como divertículo, antiguamente, ¿no? Ahora son senos, ¿sí? Y aquí está la capa muscular y su capa adventicia, no es más, eso es vesícula, ¿ok? Ahora, con el páncreas, ¿cuál es la función del páncreas? El páncreas vamos a dividir su función en dos, una función exócrina, que se conoce como la parte digestiva o la que apoya la digestión, y una función endócrina, que es la función metabólica, ¿ok? Esta función endócrina va a trabajar en todo el cuerpo, y esta función exócrina solo va a trabajar a nivel del alimento, a nivel del intestino, ¿ok? Anatómicamente ustedes conocen ya el páncreas, tiene su cuerpo, su cabeza, su cola, tiene un conducto principal que se llama conducto de Wilson, y en muchos pacientes, pero no en todos, hay un conducto pequeño que es accesorio, o sea, puede que esté, puede que no esté, que es el conducto de Santorini. Cuando está este conducto de Santorini, se desemboca en una papila, que es la papila menor, pero si no, está nomás el de Wilson, drenando en la papila mayor conjuntamente con el colédoco, ¿ok? Tiene su irrigación que también se lo sabe. Hablemos del páncreas exócrino. Si ustedes agarran un segmento del páncreas y lo ponen en una placa histológica, van a ver que el páncreas, al ser una glándula, va a estar distribuido de forma glandular. La distribución glandular del páncreas se parece muchísimo a las glándulas salivales, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan de las glándulas salivales? Van a tener acinos. A ver si los voy a dibujar. Van a tener acinos y conductos, ¿no? Aquí en el centro, estas zonas se conocen como los adenómeros, y esto sería la porción excretora. Entonces, la disposición de una páncreas es muy similar a las glándulas exócrinas, ¿no? Por ende es una parte exócrina. ¿Cuál es la función de las glándulas exócrinas del páncreas? Van a secretar varias enzimas digestivas, ¿ok? Dentro de esas enzimas digestivas, el doctor Sangüesa al menos lo suele preguntar, ¿ya? Para que no lo dejen de lado. Secreta endopeptidasas, degradadoras de proteínas, exopeptidasas, amilasas, degradadoras de carbohidratos, lipasas, degradadoras de lípidos, enzimas nucleolíticas, o también llamadas nucleosidasas, degradadoras de ácidos nucleicos, como el ADN, ARN, y secreta también agua y bicarbonato, ¿ok? El páncreas tiene una función digestiva importantísima. Si ustedes saben, el alimento que uno ingresa a la boca va a ser degradado parcialmente en la boca, pero en la boca solo se degradan los carbohidratos, y carbohidratos sencillos, gracias a una enzima que es la amilasa salival, o también llamada tialina. Lo que no se degrada pasa al esófago, llega al estómago. En el estómago, juntamente con el ácido clorhídrico y la enzima, que es la pepsina, de las glándulas o de las células principales de las glándulas gástricas, van a degradar proteínas, ¿sí? Pero el alimento no se termina de degradar, es una degradación o una digestión, perdón, parcial. Ese contenido del estómago va a pasar al duodeno y va a llegar a este nivel. A este nivel es donde sí o sí tiene que terminar su digestión o degradación, ¿sí? Aquí las enzimas pancreáticas son las que le terminan definitivamente de degradar el alimento. Entonces, a partir de ahí, el alimento solo va transitando y va siendo absorbido porque ya está degradado. Posteriormente a este segmento duodenal, el segundo segmento, ya no hay digestión, ya no hay la que secreta encima, ¿no? Directamente es absorción, ¿ok? Entonces, el páncreas tiene una función digestiva
vital, ¿sí? Si no, el páncreas no funciona bien, no va a poder digerir bien el alimento y tampoco el alimento se va a poder absorber de manera adecuada, ¿ok? Como el páncreas tiene una función, o perdón, tiene una histología muy similar a lo que es una glándula salival, tiene adenómeros, como vemos acá, y conductos, entonces es una glándula. Muchos de ustedes se acordarán, y si no les hago recuerdo, las glándulas exócrinas se pueden dividir de hartísimas formas, ¿no? Pero hay una división, una clasificación histológica, lo que yo veo en placa, ¿sí? Esa clasificación histológica eran 3 glándulas serosas, glándulas mucosas y glándulas mixtas, ¿sí? Pero esta división es histológica, lo que yo veo en placa. ¿Se acuerdan cómo se ve? ¿Alguien me puede decir cómo se diferenciaba yo de una glándula serosa de una glándula mucosa? ¿Nadie? Las cerosas tenían una coloración más intensa, creo, y las mucosas más opacas. Sí, exacto, sí, 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 es eso, ¿sí? Entonces, no se van a olvidar de eso. ¿Por qué? Porque el páncreas es un órgano o una glándula serosa, netamente serosa. Todas sus células son células serosas, ¿ok? ¿Se acuerdan qué otra glándula era todo seroso? La glándula parótida. Exacto, excelente, excelentísimo, muy bien, me gusta. Es por eso que la teoría nos dice que parótida y páncreas se confunden. Uno se puede llegar a confundir cuando está mirando placa histológica, ¿ok? ¿Por qué? Porque ambos son glándulas, o tienen disposición de glándulas, y ambas son puramente serosas. Y entonces uno puede decir, pucha, es parótida, es páncreas, ¿cómo yo determino? Y se puede llegar a confundir. Ahorita vamos a explicar cómo diferenciar estos dos. Fíjense, aquí vamos a ir con el primer dato. Fíjense que esto de acá es el acino seroso, aquí están sus células serosas. En el centro de este acino yo veo otras células, y esto no lo tiene la parótida, y hay que recalcar bien. Estas células se conocen como células centroacinares, están en el centro de todo el acino, y a partir de estas células centroacinares van a formar un pequeño conducto. Este conducto se conoce como el conducto de Bol, ¿sí? Antes de este conducto intercalar. Antes del conducto intercalar tenemos el conducto de Bol. El conducto de Bol, estas células centroacinares son las que producen agua, o las que secretan, perdón, agua y bicarbonato. Ellas son. Entonces el resto de células van a producir las enzimas, ¿ok? Las enzimas digestivas. Después del conducto de Bol, como la glándula, igual que las glándulas salivales, tiene su conducto intercalar, tiene su conducto intralobulillar, porque está dentro del lobulillo pancreático. Aquí de hecho tengo una secuencia. Si quieren saber cuál es el orden, acino, conducto de Bol, conducto intercalar, conducto intralobulillar, interlobulillar, y todos esos conductos interlobulillares drenan en el conducto pancreático principal. Estos de acá son los conductos interlobulillares. Fíjense que el páncreas está dividido en pequeños lobulillos, ¿ya? Entonces todos esos lobulillos tienen sus conductos intralobulillares. De esos conductos intralobulillares todos drenan en el conducto interlobulillar, y ese conducto interlobulillar al conducto principal, ¿ok? Esa sería la secuencia exócrina del páncreas exócrino. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Se puede llegar a confundir? Claro que sí. ¿Cómo yo diferencio parótida de páncreas? Se los voy a anotar. Aquí les voy a poner parótida, y de rojo va a ser, bueno, de rojo, dije, va a ser páncreas, ¿ya? ¿Qué tiene la parótida que no tenga el páncreas, y qué tiene el páncreas que no tenga la parótida? La parótida va a tener conductos estriados. ¿Se acuerdan ustedes en la cialona de las glándulas salivales mayores? Teníamos conducto intercalar, que es el mismo de acá. Tenemos conducto estriado y conducto... Uy, se me olvidó el último, pero son 3, ¿no? Tiene la parótida conductos estriados.
no me acuerdo ahorita el último conducto. ¿Qué más tiene? Tiene tejido adiposo blanco, ¿sí? En una placa de parótida vamos a encontrar bastante, no es poquito, tejido adiposo, cosa que el páncreas no tiene, ¿sí? No hay. Ahora, ¿qué podemos encontrar en el páncreas que nos ayude a diferenciar de la parótida? Vamos a poder encontrar estas células centroacinares, ¿no? Y conductos de Bol con las células centroacinares que no tiene la parótida. Y ahorita lo vamos a ver, vamos a encontrar la parte endocrina. La parte endocrina del páncreas son los islotes de Langerhans. Aquí los tengo, ¿sí? Entonces, estos de Langerhans no están en la parótida, no hay. Entonces, son esos criterios que a mí me ayudan a diferenciar parótida de páncreas, ¿sí? No se van a confundir. Ahora, cuando hablemos de páncreas endocrino, este páncreas endocrino está formado por islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans, ¿qué son? Son células de carácter endocrino, ¿sí? Van a ser células glandulares o son glándulas de carácter endocrino. Todo su contenido lo liberan a vasos sanguíneos. ¿Cómo se observa un islote de Langerhans? Acá ustedes pueden ver páncreas, ¿no? Los lobulillos, tabiques de tejido conectivo. Todo esto tiene una tinción intensa, muy intensa, entonces son células serosas. Pero fíjense que entre las células serosas hay pequeños áreas de células compactadas, ¿no? No sé si lo pueden notar acá. Y las flechitas me están ayudando a identificarlo, ¿sí? Estas son los islotes de Langerhans, cosa que la parótida no va a tener, ¿sí? No van a llegar a confundir, ¿ok? Aquí hay, todas las flechitas son islotes de Langerhans. Si ustedes ven a la imagen de la izquierda, van a poder observar que aquí está células serosas, ¿sí? Todas estas de acá son células serosas, tienen esa tinción intensa. Si hacemos mucho más aumento, probablemente veamos las células centroacinares. Pero fíjense que este grupo de la izquierda no se parece en nada a las células glandulares del páncreas. Todo este conjunto de células son el islote de Langerhans, ¿sí? La parte endocrina del páncreas. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Qué dicen? Ya se durmieron todos. Es temprano todavía para dormir. ¿Qué dicen, chicos? Se van a buscar cena, ¿no? Ya, continuamos. Estos islotes de Langerhans, que fíjense que aquí se nota más bonito. Aquí yo tengo células serosas, y aquí tengo un islote de Langerhans, ¿ok? Estos islotes de Langerhans, ¿qué eran? Eran células endócrinas. Hay varias células dentro del islote de Langerhans, y esta de acá es fija pregunta de examen, chicos, por eso atienden esta parte. Hay células alfa, células beta, células delta, hay células PP, ¿ya? Hay varias células, pero las más importantes son estas tres. Las células alfa, que obviamente no se pueden distinguir a placa histológica. Yo no puedo decir esta es célula alfa, esta es célula beta, no, difícil, ¿no? Obviamente estos se distinguieron como estudios más complejos. Pero las células alfa van a secretar una hormona importante que es el glucagón, ¿sí? Células alfa del islote de Langerhans secretan glucagón. Células beta secretan insulina. No se olviden nunca, nunca, nunca de esto, por favor. Células delta secretan somatostatina, ¿sí? Y las células PP secretan polipéptido pancreática, ¿no? Que es lo menos relevante, realmente. Estas tres hormonas van a intervenir en procesos metabólicos de la utilización o regulación de la glucosa. No se olviden que para una célula tenga ATP requiere glucosa y oxígeno, sus dos materiales básicos. Si no hay glucosa, no hay ATP. Si no hay oxígeno, no hay ATP. Estas tres hormonas van a regular eso, la cantidad de glucosa que nosotros tenemos en sangre, ¿ok? El glucagón, así para ir adelantando, el glucagón es una hormona que va a aumentar la glucosa en sangre, ¿sí? La insulina es una hormona que va a reducir la glucosa en sangre. Y la somatostatina agarra e inhibe el glucagón, agarra e inhibe insulina. Esta somatostatina es la que les ordena a los dos. Ya no secreten más insulina, ya no secreten más glucagón. Hasta ahí.
¿ok? ¿Cuál es la función entonces de estas dos hormonas? Estas dos hormonas van a ser opuestas, van a trabajar de manera distinta, ¿no? Una quiere subir la glucosa y la otra quiere disminuir la glucosa. Partamos de lo más básico. Nosotros tenemos en sangre una glucosa específica que va, si nosotros nos hacemos estudios de sangre, va de 70 a 99. Bueno, actualmente es 60, corregimos acá, 60 a 99, ¿ok? Esa es la cantidad de glucosa que normalmente manejamos. ¿Qué pasa cuando se aumenta? Digamos que se aumenta hasta 120. ¿Cuándo se aumenta? Principalmente después de que nos alimentamos, ¿no? Agarramos, tomo mi soda, tomo mi pizza, eso se degrada en mi intestino y los azúcares o los carbohidratos se absorben. Entre los carbohidratos está la glucosa. Entonces en sangre ya no va a haber 90 o 70, digamos, va a haber 120, 130. El cuerpo no va a querer que la glucosa esté elevada. Entonces, ¿qué hormona va a usar para disminuir glucosa? ¿Qué hormona disminuye la glucosa en sangre? La insulina. Insulina, excelente. Entonces, cuando yo tenga nivel alto de glucosa en sangre, va a enviar una señal al páncreas, el páncreas va a empezar a secretar insulina y esa insulina va a disminuir la glucosa hasta que se restablezca el valor normal en sangre. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo me vi al espejo y dije, no, estoy muy gordo, desde mañana hago ayuno, ¿no? Y me quedo todingo el día sin comer por mi dieta, ¿no? ¿Cómo va a estar mi nivel de glucosa en sangre? Bajísimo, va a estar menos de este valor estimado. Entonces, como el cuerpo tampoco quiere que haya poca glucosa en sangre, va a estimular al páncreas. ¿Qué hormona va a secretar? ¿Qué hormona aumenta la glucosa en sangre? Glucagón. Glucagón, excelente. Entonces, los niveles bajos de glucosa estimulan al páncreas a que se secrete glucagón y ese glucagón va a estimular a que se libere glucosa en sangre, principalmente del hígado. El hígado y los músculos son dos zonas de almacén de glucosa, pero los músculos no tienen mucha importancia acá, ¿no? Principalmente el hígado, porque el hígado es el sitio de almacén del glucógeno, ¿no? En gran cantidad. Entonces, este hígado va a empezar a liberar su glucosa hasta que se restablezcan los niveles de sangre normales. Es por eso que ustedes pueden pasar un día entero sin comer, pero no se van a morir. ¿Por qué? Porque el glucagón va a trabajar, va a empezar a liberar glucosa. ¿Para qué? Para que sigan usando la glucosa y no se mueran, ¿ok? Porque, obvio, si no hay glucosa, no hay ATP, no hay vida, no hay nada, ¿no? Pero no nos morimos si no comemos un día. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Les quedó claro este tema, chicos? Las partes que les digo que suelen ser preguntas, chicos, ya sea, se los digo como experiencia o también lo vi en los estudiantes del año pasado o también he visto en bancos de preguntas antiguos, ¿no? Entonces, tomen bien en cuenta esas partes que muchas veces uno no le toma en cuenta y dice, tal vez esto no entra, eso entra, ¿no? Principalmente esto de acá, pregunta de examen fija. Después, estas enzimas de acá preguntan varias cositas, ¿no? Pero como nosotros manejamos un poco más la parte práctica, lo que al menos conmigo, que soy su auxiliar, lo que ustedes se lo tienen que memorizar son estos, cómo se ven y cómo se reconocen, ¿sí? Es lo más importante. ¿De este tema quedó alguna duda, chicos? Porque ahí acaba el tema realmente. Todo bien, Auxi, gracias. Ya.